cerca y otros no tanto. Néstor nació en Rosario los primeros años, pero pronto te fuiste a Flores, ¿verdad? Es correcto eso, ¿no? Como decís vos, Sí, sí, naciste en sí. Arroyito. Te iba a preguntar si eras hinchas de Rosario Central, pero no me animo, no sé. ¿Qué alternativa me queda? Mi padre es rosarino, perdón esta pequeña anécdota, mi papá es rosarino, era porque falleció el viejo, hincha perro de Central, canalla a muerte. Así que lo hemos ido Yo, a ver a Central allí, incluso alguna vez hasta en la cancha de Newell's, pero por eso te preguntaba. no, no, canalla de condición y de convicción. Muy bien, como Fontana Rosa, che, como Fontana Va- Rosa. Sí, con Fontana Rosa compartíamos la platea, estábamos a 2 asientos de distancia. Cuando yo vivía en Rosario iba siempre a la cancha central, va siempre que podía, porque para Ah, los pastores los domingos no son días fáciles de coordinar, pero siempre que podía iba y sí, tenía una platea a 2 asientos de la de Fontana Rosa. así Y es. alguna vez que Fontana Rosa me reconoció fuera de la cancha y me presentaron como el pastor, Sí, Fontana Rosa dijo, por su boquita en la cancha nunca hubiera creído que usted era nuestro representante del clero. genial, genial. Sí, la cancha permite una catarsis increíble, ¿no? La cancha permite una catarsis increíble. Así es. Bueno, estamos ya en unos minutitos, yo diría, podemos dar comienzo. Hemos tenido algunos, ya estamos algunos interesados, saludamos a todo el mundo, ¿no? Son las y 37, puedo expirar 3 minutos más, a las y 40 largamos, ¿les parece? A las y 40 largamos formalmente, con los que se suman y demás. Recuerden lo que les dije recién en el chat, pueden allí hacer preguntas, comentarios. Hoy tenemos un solo expositor, lo cual va a ser un lujo. Vamos a tener un poco más de tiempo y es el cierre de este ciclo de 3 días, de 3 jornadas, cuyo eje ha sido pandemia y pobreza, pandemia y pobreza. Las semanas pasadas hemos tenido las perspectivas de los trabajadores, sí, de los sindicatos, del movimiento obrero organizado. El primer encuentro tuvo que ver con la perspectiva económica y social. Bueno, la verdad que nos sentimos muy orgullosos de los encuentros que ya hemos tenido y este es el último, el que cierra. El eje es el mismo, pandemia y pobreza, y le hemos llamado perspectiva religiosa. Como notarán, la presencia de un amigo metodista involucra también la perspectiva ecuménica, definitivamente. Bueno, nunca ha estado ausente eso, pero hoy de alguna manera lo reafirmamos más, ¿no? Así que yo desde ya voy diciendo que para nosotros es un orgullo contar con la presencia de Néstor aquí. Le voy a dar algunas cosas muy breves, muy mezquinas de su amplio currículum. Por eso lo puse al comienzo. Lo reitero para que copien esa página y encuentren ahí no solo los datos biográficos de Néstor Míguez, sino también la cantidad de publicaciones, de conferencias, de actividades que ha venido desarrollando, ¿no? Eh, bueno, una gran parte, mucha parte ligada a los derechos humanos y al contexto de lo que significó su tarea en Mendoza, ¿no? Él lo dice, lo destacan muchos autores, el compromiso que ha tenido al inicio de la dictadura eh, de Pinochet, ¿no? Bueno, realmente eh, la historia de los organismos de derechos humanos en Argentina no se entiende, creo yo, ¿no? Sin la participación de las iglesias metodistas también, ¿verdad? Creo que de todas formas no soy yo el indicado para hablar de eso, acá hay autoridades al respecto, de modo tal que simplemente me quedo allí.
Bueno, voy a comenzar entonces, ¿les parece? De modo muy sintético, como les contaba, advirtiendo lo mezquino de esta brevísima presentación de Néstor Míguez, que es para nosotros un honor, con lo cual cierra la cátedra Enrique Angelelli esta tarea en conjunto que se viene desarrollando ya hace más de 10 años con la Universidad Católica y Centro Tiempo Latinoamericano, este tercer día dedicado a la perspectiva religiosa, pandemia y pobreza, perspectiva religiosa. Néstor Míguez, como comentábamos, nació en Rosario y de allí en adelante pasó por Flores, hizo sus estudios teológicos, tuvo un tiempo muy importante en Mendoza, en los años más conflictivos de la Argentina, en los años de la dictadura cívico-militar eclesiástica, y actualmente, bueno, es doctor en teología, posgrados en antropología social y política, pastor emérito del IEMA, la Iglesia Evangélica Metodista Argentina, profesor emérito en Biblia y Teología Sistemática, autor de varios libros de su especialidad, como les decía antes, tiene un currículum abundante al cual se puede acceder, conferencias, publicaciones de libros, de capítulos de libros, y actualmente es presidente de la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas. Eh, Habría mucho más, ya les dije, pero bueno, les advertí la mezquindad de esta presentación. Prefiero dejarle la palabra a Néstor. Es un gusto tenerte entre nosotros y repito, es bueno que silenciemos nuestros micrófonos. Va a quedar abierto el micrófono de él. Utilicen el chat para hacer comentarios y preguntas. Y bueno, después de un rato vamos a tener un intercambio de diálogos con preguntas y comentarios. Bienvenido, Néstor. Muchas gracias. Adelante. Bueno, muchas gracias a ustedes. El gusto y el honor es mío. Colaborar con Tiempo Latinoamericano es algo que me entusiasma. Lo he hecho muchas veces, desgraciadamente. Esta vez, o afortunadamente, lo podemos hacer por Zoom, pero también muchas veces he compartido personalmente allá en la sede y con los amigos que hemos formado también en los encuentros del Seminario de Formación Teológica y en tantas oportunidades que se nos ha dado para compartir. De manera que para mí un abrazo pandémico a la distancia para muchos de ustedes, ¿no? Porque son parte de mi vida, son parte de la experiencia que uno va juntando. No es cierto que uno es protagonista de estas cosas, uno es uno más entre una comunidad que se hace protagonista en la distancia, en el encuentro, y esto es lo que yo considero más valioso. A uno le toca jugar un determinado rol en un determinado momento, lo hace lo mejor que puede, pero sabe que todo el mérito es del conjunto, ¿no? Por eso toda esta discusión reciente sobre la meritocracia es un absurdo. No hay méritos personales, son todas construcciones colectivas que vamos haciendo y las hacemos mejor o peor. Y el tema que me proponen, pobreza y pandemia y la mirada religiosa, eh, yo voy a tratar de no extenderme demasiado para dar lugar, justamente porque no creo en los protagonismos individuales, para dar lugar a las preguntas, a las intervenciones, al diálogo más amplio que podamos tener. Mi idea sería hacer un muy pequeño bosquejo sobre religión y pobreza en términos generales, sobre religión y pandemia, y después ubicar esas generalidades en la situación concreta que estamos viviendo ahora en nuestro país. De manera que ese es el esquema de lo que voy a presentarles. Empecemos por religión y pobreza. Las religiones, en términos generales, y voy a hacer una
observación muy amplia. En términos generales, lo religioso es conservador. Lo religioso como tal es conservador. ¿Por qué? Porque tiende a la repetición, tiende a la ritualidad y produce parte de su efecto justamente en la repetición y en la ritualidad. Tomemos dos ejemplos de las comunidades que conformamos acá. El catolicismo tardó qué sé yo cuántos siglos para dejar el latín y poder la misa en el idioma vernáculo. Eso recién ocurrió 50 años atrás con el Concilio Vaticano. Es decir, esa ritualidad de conservación. Los metodistas seguimos cantando himnos que compuso Wesley 300 años atrás. Hay una ritualidad y si llega a haber alguna celebración que no se canta alguno de sus himnos, la mayoría de la congregación empieza a protestar. ¿No es cierto? Es decir, pongo estos ejemplos muy sencillos, pero la religiosidad en general tiende a ser conservadora. Desde el punto de vista antropológico, tiende a ser conservadora. Y las críticas a la religión, especialmente vengan del marxismo, del psicoanálisis, de la misma sociología de la religión, de la apología de la religión, muestran justamente esa dinámica. Sin embargo, también en determinadas situaciones, lo religioso puede ser sumamente progresista y revolucionario. Y uno de los temas en los cuales se genera esta tensión entre lo conservador de lo religioso y su capacidad revolucionaria es justamente el tema de la pobreza. Prácticamente todas las religiones, pero específicamente la tradición judeocristiana, tiene un núcleo muy fuerte en la consideración del pobre. Leamos los profetas del Antiguo Testamento en la tradición judaica, leamos los sermones de Jesús, incluso en lo más discutible de Pablo. Pablo claramente señala su preocupación por los pobres de las iglesias. El Apocalipsis pone en primer lugar los pobres, la carta de Santiago, es decir, hay un punto de tensión dentro de la religión cristiana, y hablo de la religión cristiana, el cristianismo como religión, que es más allá, hay otras cosas también, pero en su núcleo religioso, a lo largo de los siglos, ha tendido a ser conservador, pero dentro de ese conservadurismo hay una semilla sembrada desde el inicio, desde su génesis, que entra en conflicto con esa situación conservadora y que es el tema de la pobreza. Hoy yo escuchaba, para hacer una referencia muy concreta, hoy yo escuchaba las declaraciones de Funes de Rioja acerca de este aporte solidario que está tratando el Congreso. Y él decía, se trata de hacer un prejuicio contra los ricos. Si hay algo que me llamó la atención y casi me da risa, es la idea de un prejuicio contra los ricos, cuando hemos vivido en nuestro país los prejuicios contra los pobres de muchas maneras. Y yo me acordaba al escuchar eso, un sermón, no de la teología de la liberación, de Basilio Magno en el siglo IV, sermón contra la riqueza, sermón contra la usura, sermón acerca del hambre, donde claramente Basilio Magno, que es estudiado como uno de los padres de la Iglesia, tiene expresiones que si hoy se repiten, te echan de la Iglesia. Dice, por ejemplo, si tenés qué comer, cómo vestirte y dónde guarecerte,
todo lo que tengas de más se lo estás quitando a los pobres. De manera que hay esa tensión que se ha puesto de manifiesto muchas veces y se sigue poniendo de manifiesto en todas las iglesias cristianas. Una tendencia natural del cristianismo como religión a ser conservador, y veamos, como dije, todas las ritualidades, como los dogmas centrales de nuestras iglesias se formaron siglos atrás y lo que cuesta renovarlos, pero dentro de ese conservadurismo hay un núcleo revolucionario que es la consideración de los pobres. Y cuando ese núcleo revolucionario se pone en actividad, entonces el cristianismo, junto con otros sectores, adquiere realmente un poder transformador. Por otro lado está el tema de religión y pandemia, que, que también es un tema central dentro de la tradición religiosa en general y del judeocristianismo en particular. El tema de la salud, de la sanidad, es un tema central en la tradición cristiana, en la propia práctica de Jesús. Si uno mira lo que Jesús hace, básicamente el ministerio de Jesús antes de su cruz consta de tres cosas: enseñanza, curaciones y alimentar. Yo siempre digo, estas son las tres cosas que no se le puede librar al mercado, que Jesús hizo gratuitamente. Jesús enseñaba con sus predicaciones, curaba a los enfermos y alimentó a las multitudes mediante la multiplicación de los panes. Estas son las tres funciones básicas que no se pueden librar al mercado, que son parte de la vida gratuita que Dios nos da. Y que aparecen claramente en el ministerio de Jesús. Y yo diría, son las funciones que hoy tiene que asumir la Iglesia y fundamentalmente el Estado. Y después voy a hablar un poquito sobre esto. Que no pueden quedar libradas al mercado. Entre ellas, digo, la salud. Uno de los temas que hoy condiciona la cuestión es que nos ha sorprendido una pandemia, cosa que la humanidad creía superada hace un siglo, ¿no? La idea de que podía aparecer una enfermedad que diezmara a la población, que generara condiciones de conflictos entre las personas y demás, parecía una cosa más del medioevo. Con el crecimiento de la medicina científica pensábamos que eso había quedado atrás. La última que yo recuerdo, porque la viví de niño, fue la de la poliomielitis, allá por los años de 1950, es decir, hace más de 70 años. ¿No? Y creíamos que ahora la medicina podía controlar estas cosas. Y apareció algo que la medicina, por lo menos por ahora, no puede controlar, y todas las esperanzas están en que efectivamente surja una vacuna y que se pueda controlar. De manera que la pandemia ha puesto de manifiesto la fragilidad humana una vez más. El ser humano moderno y el posmoderno se cree con la posibilidad de borrar todos los límites. Y la pandemia le ha mostrado que los límites siguen estando y que no se puede agredir en la forma en que lo estamos haciendo a la creación, a la naturaleza, sin de alguna manera sufrir, digamos, la conciencia de esos límites. Hace algunos años atrás me tocó dar una charla
en la ciudad de Nueva York, invitado por unas iglesias en Nueva York, justamente sobre teología y economía. Y la iglesia, que además tiene un centro, una escuela muy grande, muy poderosa, una iglesia episcopal anglicana, queda justo enfrente de Wall Street, de la bolsa, ¿no? Y un día salí a pasear, un solo día, porque hacía un frío de morirse con nieve y qué sé yo, de manera que trataba de pisar la calle lo menos posible, pero un día que estaba un poquito más aliviado salí a pasear y paso justo frente a la bolsa de Wall Street y había un enorme cartel que decía en inglés, un solo sistema, ningún límite. Esa es la idea de la modernidad capitalista. Hay un solo sistema y no hay ningún límite. La pandemia y la pobreza marcan los límites del sistema. Un sistema que genera pobres, un sistema que no puede confrontar las limitaciones propias de la condición y naturaleza humana. La religión se ofrece muchas veces como un consuelo a esa limitación humana, ¿no es cierto? Y ahí entra también en función muchas veces esa tarea conservadora. Frente a la pandemia, hemos visto entonces resurgir de algunos sectores religiosos cuestiones bastante supersticiosas, incluso si no me equivoco, en Córdoba mismo, en Córdoba provincia, no me acuerdo en qué localidad, un cura hizo una misa y dijo, como estamos en la iglesia pueden sacarse los barbijos. Como si al estar en la iglesia el virus le tiene miedo, ¿no es cierto?, a la misa y no entra. Sin mencionar la cantidad de pastores que han ofrecido curas milagrosas, etcétera, etcétera. Frente a eso aparece otro sector de la religión, los curas, la opción por los pobres, muchos pastores que incluso, y esto hay que considerarlo, muchos pastores que teológicamente son bastante conservadores, pero que en la emergencia se han puesto al servicio de los más necesitados. Porque la pandemia ha tenido, por un lado, ese efecto negativo, pero por otro lado, exacerbado, sea el odio de algunos, pero también el sentimiento de solidaridad y de compasión. Y hay, y lo digo por experiencia propia, porque estoy en contacto con muchos de ellos, hay pastores con los cuales yo he discutido teología porque son conservadores hasta la molestia, pero que cuando empezamos a decir tenemos que organizar desde nuestras iglesias la forma de ayudar a la gente que se quedó sin trabajo, a los que tienen familiares enfermos y demás, estuvieron en la primera línea para ayudar. De manera que ahí justamente la pandemia ha puesto en evidencia también esa otra dimensión. Y eso yo supongo después me va a facilitar mucho más el diálogo con esos otros pastores porque han tenido la experiencia ahora muy concreta de tener que enfrentarse con los límites de su propia condición y necesitar la ayuda de otros para poder desarrollar su tarea. Porque no quiero extenderme demasiado, voy a señalar solamente dos cositas más. Una es el tema de la relación entre religión y Estado, porque ese es un tema muy difícil y muy conflictivo en toda América Latina, donde los sectores conservadores de la Iglesia Católica y ahora más recientemente también los sectores conservadores de las iglesias evangélicas han buscado cooptar espacios del Estado. Esto no es nuevo, lo sabemos todos, pero ahora la pandemia ha obligado a mirar otra función,
el Estado tiene que reconocer que necesita muchas veces de las iglesias para poder llegar a lugares donde las instituciones estatales no llegan. Nosotros en la Federación de Iglesias Evangélicas estamos llegando a más de 10.000 familias que no lograron ni siquiera ser censadas para el IFE. Y justamente por eso estamos trabajando con el Ministerio de Desarrollo Social a nivel nacional y en mi caso con el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, justamente porque obviamente comunidades por sí no alcanzan a abastecer esa totalidad de demanda y el Estado a su vez no alcanza a llegar a esas familias. De manera que necesitamos esa cooperación entre el Estado y las iglesias para llegar a familias que por otro lado no estarían recibiendo ningún tipo de ayuda. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Que algunos de estas situaciones generan nuevamente luchas por la hegemonía. Y entonces lo religioso busca instalarse también como una más de las propuestas hegemónicas. Y esto vale para católicos, evangélicos e incluso para la Daya. ¿No es cierto? En las presiones que se hacen desde los grupos religiosos, porque el Estado de alguna manera tiene que contar con ellos, pero entonces buscan generar un lugar de poder. Y aquí aparece una nueva tensión, una nueva contradicción. De manera que yo lo que he querido, más que brindar un discurso teológico, es mostrar una tradición y un panorama de lo que estamos viviendo para que reflexionemos juntos. Ustedes saben, ha sido mi historia compartida con ustedes, el compromiso por la justicia social, el compromiso con el campo popular y demás, y miro esas cosas desde allí. Por eso descubro necesidades y tensiones. Y el diálogo que tenemos entonces está vinculado con esta situación. El núcleo, para resumir, el núcleo revolucionario que tiene el cristianismo cuando mira a la pobreza, que entra en conflicto con la tradición conservadora de otros aspectos de la vida religiosa. El tema central de la salud como servicio inevitable que el cristiano en seguimiento de Jesús debe dar. Pero también las tensiones que se generan cuando tenemos que interactuar con otros espacios de la sociedad civil y de la sociedad política en situaciones como estas que extreman las tensiones y las posiciones. Los odiadores son más odiadores, los solidarios son más solidarios. Ahí abro entonces para que sigamos conversando. Bien. Bueno, a ver, para que tomes un vaso de agua, Néstor querido, la cualidad de docente que tienes es enorme, ha quedado muy claro tu planteo. Nosotros le decimos a nuestros expositores que se tomen 20 minutos. Vos lo has hecho puntualmente, pero habitualmente tenemos dos expositores, así que tendríamos un tiempito más para que pueda seguir avanzando. Yo, solo a modo de síntesis, e incluso invitando a los asistentes a que, bueno, pongan comentarios y preguntas, de los cuales seguramente Carlitos Asselborn me dará una mano allí. Has estructurado el tema de religión, pobreza, religión, pandemia, religión y Estado, bueno, de una manera estupenda. Has hecho una referencia recién al tema de las iglesias evangélicas. Yo no sé si estoy haciendo un chivo, pero en la publicación de Le Monde Diplomatique, en la edición española de septiembre de este año,
tiene un dossier de 5 artículos muy fuertes, ¿no? Sobre el tema de evangelismo y política. Pero vos, al incluir el tema de la DAIA, me parece que profundizás el tema y que no es una cuestión que solo pueda referirse a las iglesias evangélicas, con todo lo que eso dice, ¿verdad? Así que, bueno, yo como alumno y docente también he disfrutado la puntualización, la claridad de esta exposición, ¿no? He hecho solamente un breve resumen. Eh, es más, te doy unos 5 o 10 minutos más si quieres redondear alguna de esos 3 ejes, porque estaríamos con tiempo y estaríamos con tiempo después, por supuesto, para ir recibiendo preguntas y comentarios. Sé que has sido muy puntual con el tiempo y te devuelvo la palabra ahora y por el momento yo que mando acá, por ahora, no le permito a nadie que abra el micrófono. Un poco autoritario, perdón, perdón. No, Néstor, si quieres tomarte unos 5 o 10 minutos, ahí están habiendo algunas preguntas ya, pero si quieres tomarte unos 5 minutos, redondear alguna idea, lo que vos quieras. Y después sí, dale, abrimos el diálogo, las preguntas que ya está habiendo en el chat. Ah, perdón, lo último, Sí, sí, no, perdón, antes de que digas, yo recuerdo a los que se han anotado que ingresaron un poquito más tarde, he puesto 2 páginas de un artículo de una docente de la UBA, investigadora, que escribe un poco el aporte de las iglesias metodistas a la construcción de los organismos de derechos humanos, y una página que pueden encontrar en internet de Néstor, ¿no? Donde se cuenta, bueno, un poco él mismo cuenta su biografía, pone su currículum y es muy completa en todo. Eso está, si van arriba del chat, ¿no? Si ustedes suben, ahí van a encontrar, quizás al final lo pueda poner nuevamente, pero para que tengan eso. Dicho esto, entonces, Néstor, te doy unos 10 minutos más. Ahí está. Dale. bueno, no sé si quiero tomarme 10 minutos porque me interesa mucho más el diálogo. Como Lo quieras, que, sí. sí, en todo caso, señalar dos o tres cuestiones en la línea de lo que venía diciendo. Eh, el tema de la pobreza tiene que ver con el tema de la distribución, básicamente, ¿no? Hay que distinguir pobreza de escasez. La escasez es cuando faltan elementos. La pobreza es cuando están mal distribuidos. ¿Eh? Un filósofo que yo sigo bastante, Jacques Rancière, filósofo francés que se dedica a la filosofía política, tiene una pequeña definición, 3 líneas que yo siempre tomo. Él dice, la política empieza cuando quienes se han quedado sin, cuando alguien representa o asume la parte de los que se quedaron sin su parte en la distribución de los bienes. Es decir, siempre hay una distribución de los bienes y en esa distribución hay quienes se quedan con una gran parte y hay quienes se quedan sin su parte. Y él dice, la política empieza cuando alguien o algún grupo reclama la parte de los que se quedaron sin su parte. Y después va a abundar, dice, los pobres no existen como pobres hasta que reclaman la parte que les falta, que les han quitado. ¿Eh? Y yo creo que justamente uno de los elementos centrales de la fe cristiana ha sido en la voz de los profetas, o judeo-cristiano para ser más exacto, en la voz de los profetas como Amós, Isaías, Miqueas, para hablar de los profetas bíblicos, incluso de Juan el Bautista, y ciertamente en la voz de Jesús, apareció el reclamo por los que se quedaron sin su parte. En ese sentido, el cristianismo naciente, como mencioné la figura de Basilio Magno, como puedo mencionar la figura de Francisco de Asís o de Pedro Baldo de León, o toda una serie de
profetas cristianos hasta llegar hasta nuestros propios días, como la persona que recordamos aquí, Monseñor Angelelli, en donde al reclamar la parte de los que se quedaron sin su parte, no pueden evitar que la fe cristiana se mete en el espacio de lo político, porque lo político existe cuando hay quien reclama la parte de los que se quedaron sin su parte. Ahora, como se quedaron sin su parte, padecen el hambre, padecen la falta de vivienda y en este momento padecen la vulnerabilidad mayor frente a la situación de la pandemia, que como dije extrema las condiciones. Entonces me parece que es muy importante entender esto. Cuando el núcleo de la fe, por eso yo señalo que la pobreza es la semilla que hace crecer el árbol en medio de la piedra, ¿no? Y que termina por romper la piedra. Dentro de la piedra del cristianismo, el germen, esa semilla capaz de quebrar la piedra del cristianismo tradicional, es el compromiso con el pobre. Hay una canción, una composición de Atahualpa Yupanqui, que justamente habla del aroma que creció en la grieta de la piedra, ¿no? Y todo dice, mirá el aroma, cómo florece, y no se da cuenta lo que lo aprietan sus raíces para poder quebrar esa roca. Bueno, yo creo que el compromiso con los pobres es justamente la raíz de ese aroma que crece en el medio de la piedra. Y ya que me das 5 minutos más, me voy a aventurar a hablar de otra religión. Dale. Que es el neoliberalismo. El neoliberalismo no es un sistema económico solamente. En realidad el sistema económico es parte de todo un armado cultural con un profundo sentido religioso, en el sentido de las religiones conservadoras de las cuales hablé al principio. No lo estoy inventando yo. Ya en 1920 y tantos, Walter Benjamin, el filósofo, tiene un pequeño tratado que después no llegó a desarrollar y que fue encontrado en sus papeles después de su muerte, que se llama El capitalismo como religión. Ya en 1920 él dice, el capitalismo es una religión que no tiene ni compasión ni perdón. En francés, lo pone en francés. No tiene ni compasión ni perdón. Te estás atrapado allí y no podés escapar. Y sos siempre culpable. El consumo te hace que siempre te falte algo. La compulsión al consumo estimula el capitalismo en tanto religión. Y digo en tanto religión porque no se basa simplemente en el hecho económico, se basa en la conquista de la subjetividad de la persona. Es necesario que la persona, fíjense, yo lo decía en el prólogo de un libro que me pidió un amigo que escribiera. Tengo 2 libros muy interesantes que tratan este tema de amigos míos. Uno es el de Jung Mosun, que muchos de ustedes conocen, que acabamos de publicar, que acabo de traducir yo del portugués, que se llama Neoliberalismo y Derechos Humanos. Lo acabamos de publicar a fines del año pasado. Con la pandemia no pudimos, iba a venir Jung a hacer una presentación, con la pandemia no se pudo hacer, pero les recomiendo fuertemente ese libro. Y el otro de otro amigo, George Rieger,
que se llama La religión del mercado, justamente, ¿no? Que también me tocó traducirlo a mí. Y después, entre los tres, Jung, Rieger y yo escribimos otro libro que se llama Más allá del espíritu imperial, donde desarrollamos estos temas, ¿no es cierto? Pero la idea de que el capitalismo, y especialmente el neoliberalismo, y especialmente el capitalismo financiero tardío, se han constituido como una religión. Hay un antropólogo indio que no tiene nada que ver con el cristianismo, que desde el estudio antropológico llega a la misma conclusión. Apadurai se llama, no recuerdo exactamente el nombre del libro ahora. Pero justamente lo que quiero hablar es cómo nosotros estamos confrontando, cuando confrontamos el neoliberalismo como expresión máxima de Lenin tendría que reescribir el imperialismo como fase superior del capitalismo y plantearlo el capitalismo financiero internacional de la globalización, la fase superior del imperialismo. ¿No es cierto? Y en ese sentido, nuestra lucha es también una lucha, entre comillas, espiritual. Es una lucha espiritual porque nos enfrentamos con la destrucción del mito básico del cristianismo, que es la solidaridad, que es el amor al prójimo, para ser reemplazado por el mito básico del neoliberalismo, que es el individualismo absoluto, que tiene expresiones locas, pero que en su extremo reflejan realmente lo que piensan en personajes, para hablarlos de nuestro país, como Milei o Espert o alguno de esos otros. ¿No es cierto? Uno escucha a ellos y dice, están locos, pero es una locura que tiene fuerte respaldo político. ¿Por qué? Porque es una locura religiosa, que apela a los mecanismos de la religión. Entonces yo decía, y con esto cierro entonces, yo decía en ese momento, cuando los pastores tenemos que fijarnos, los pastores o los teólogos, tenemos que fijarnos en cómo se produce la gestión, y los ministros de Economía hablan de promesa, de sacrificio y de esperanza, los papeles se han cruzado de alguna manera muy llamativa. Bueno, bien, Néstor, muchísimas gracias. Cuánto me alegro de haberte dado estos minutos más. Si era mucho ya antes, lo que planteabas ahora has abierto un panorama enorme. Hay algunos comentarios y preguntas en el chat que ya mismo voy a dar lugar a ellos. Se acaba de sumar hace unos minutos Ana Carolina Díaz, directora del departamento. Gracias, Carolina, del Departamento de Formación de la Universidad Católica. Y bueno, tenemos todos distinguidos, son los visitantes y los que están asistiendo a este encuentro. Le voy a decir a Carlos directamente que por otro lado está poniendo ya, Carlos está poniendo los nombres de los textos. También el pastor Guillermo Oviedo ha puesto el nombre del liberalismo de derechos humanos. Por eso les pido que vean el chat, ahí están los comentarios y las preguntas. Carlos, ¿me darías una mano en este sentido? ¿Quieres encargar esta parte? Listo. Gracias, Carlos. Bueno, muy bien. No sé si me escuchan, ¿sí? Hay un comentario con respecto a la primera parte de la ponencia de Néstor, de Alicia. Las iglesias en general ante esta pandemia han tenido un rol más bien conservador. No han cuestionado discursos ni medidas, ni han contribuido a visibilizar desigualdades, discriminaciones y violencias. Lo pone como un comentario. Luego hay una pregunta de Vitín. La relación entre teología de la prosperidad y meritocracia, ¿tiene hoy cierta hegemonía? Néstor, no sé si se escuchó bien la pregunta. Sí, perfectamente. Además la estoy mirando acá en el chat. Claro. En primer lugar, un saludo y un abrazo muy grande a Vitín, ¿no? Compañero de muchos años.
De manera que es una alegría poder compartir contigo, Vicín, este encuentro. Y en cuanto al comentario, sí, yo podría contar muchas anécdotas de las situaciones que me ha tocado vivir como presidente de la Federación de Iglesias Evangélicas. No saben ustedes la cantidad de consultas y presiones que he recibido para que permitan que se hagan los templos en medio de la pandemia. Hay gente que no, pastores que estaban dispuestos a quebrantar cualquier medida de sanidad para poder mantener su rol y demás. Eh, por otro lado, el uso de medios como este. Hay iglesias que todos los días envían cantidad de mensajes por chat y demás, han aprovechado esta situación para generar no una contención, sino por el contrario, ¿no es cierto?, para hacerse fuertes ellas mismas. Es decir, la idea está centrada en que tratar de asegurar sus fieles y, si es posible, incorporar prosélitos. De manera que eso es cierto. La teología de la prosperidad es todo otro tema, porque la teología de la prosperidad, justamente para el dossier de tiempo, me pidieron algún trabajo y puse un par de líneas sobre eso. La teología de la prosperidad es una de las manifestaciones de la teología fundamental neoliberal, que destaca justamente la meritocracia, una forma muy particular de meritocracia, que en realidad enriquece más al pastor que al fiel. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Los que verdaderamente prosperan con la teología de la prosperidad son los pastores que la predican. De manera que ahí ya vemos, pero además exalta el individualismo, exalta la meritocracia, juega con la credulidad de la gente. Es decir, para resumirlo, la teología de la prosperidad es uno de los modos en el cual el neoliberalismo ha penetrado el ámbito de lo religioso y, cubierta de cierta religiosidad cristiana, en realidad predica el neoliberalismo, ¿no? Con un lenguaje que no alcanza a ocultar totalmente su raíz neoliberal, pero que la disimula un poco más que los otros que lo exponen ya directamente. Bien, acá también hay una pregunta de Carolina. ¿Cuál es su opinión en relación a la nueva derecha cristiana que está detrás de varios poderes políticos y económicos en el contexto americano, tanto al sur como al norte? ¿Qué piensa del fenómeno? ¿Cuánto tiempo me dan para contestar esta pregunta? Porque realmente, bueno, voy a tratar de resumir algo que he dicho en otros lados. El cristianismo conservador en América Latina existe desde tiempos de la conquista. Es decir, el cristianismo que llegó a América Latina, con algunas excepciones que todos honramos, como Bartolomé de las Casas o Valdivieso, fue un cristianismo profundamente conservador, el llamado cristianismo ibérico. De manera que en ese sentido, la presencia de un cristianismo conservador ha sido el denominador común de la religiosidad impuesta en lo que hoy llamamos América Latina. A eso se suma
yo diría, los últimos 40 años, un ala muy fuerte de los sectores conservadores de las iglesias evangélicas. Las iglesias evangélicas, en general, durante los primeros tiempos de su presencia en América Latina, y especialmente en Argentina y Uruguay, fueron iglesias muy progresistas. La mayoría de los pastores evangélicos estaban vinculados con el socialismo, el llamado socialismo cristiano o socialismo evangélico. Y podemos mencionar personas, digo, para que ustedes tengan una idea. El ministro de Educación que San Martín llevó cuando fue gobernador de Cuyo para organizar la escuela pública era un evangélico, Diego Thompson. La primera persona que propuso la coeducación de niñas y niños en la Argentina, y que fue también la primera mujer miembro del Consejo Nacional de Educación, Juana Manso, era también una predicadora de la Iglesia Evangélica. La primera mujer médica en Argentina, Cecilia Grierson, era evangélica presbiteriana. William Morris, el que organizó gran parte del trabajo de contención de la niñez abandonada, como se decía en su tiempo, era un pastor evangélico. Y para hablar más recientemente, los obispos Carlos Gattinoni, Federico Pagura y otros muchos pastores tuvieron una posición y un desempeño fundamental en la lucha por los derechos humanos durante la dictadura. No por mandarme la parte, pero yo fui el primer coordinador de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en la ciudad de Rosario. Es decir, hay un compromiso progresista muy fuerte de las iglesias evangélicas hasta los años de 1950. Después allí hubo algunas situaciones que se generaron por incomprensiones con el peronismo, pero mantuvo una posición mayormente progresista. ¿Dónde aparece este evangelismo más conservador? A partir de la década de 1970. Fíjense que es en esa década que aparecen las primeras campañas de Billy Graham, de Luis Palau, ¿no es cierto?, que traen a la derecha norteamericana, que ya tenía congregaciones en el país, pero que tenían una teología que decía: la política es mala, la política es sucia, no nos metamos. A partir del informe Rockefeller, después de la visita de Rockefeller, empieza a meterse este evangelismo conservador en la política. Y aparece con un proyecto de lo que yo llamo neocristiandad evangelical. Y se asocia indirectamente, porque no lo pueden hacer abiertamente, pero sí en el ideario, se asocia con ciertos sectores integralistas católicos, en lo que un amigo mío, un periodista amigo mío, llamó el ecumenismo del odio. Están en desacuerdo en todo, menos en sembrar el odio, en sembrar el prejuicio, ¿no? De manera que yo puedo decir, la lectura que yo hago es que efectivamente el mundo evangélico, como el mundo católico, está profundamente dividido. Quien dice los católicos son conservadores no conocieron a Monseñor Angelelli. Quienes dicen los evangélicos son de derecha no saben quién fue el obispo Pagura. ¿No es cierto? Entonces hay un ecumenismo de la justicia social, un ecumenismo que se enfrenta al prejuicio, a la dictadura, a la pobreza, y hay un ecumenismo que no se llama así, pero que de alguna manera colaboran
en las posiciones del prejuicio, de la discriminación y sobre todo del mantenimiento del status quo, del mantenimiento de un capitalismo como el que estamos viviendo, de la falta absoluta de distribución. Lo vimos en la estadística que sacó la FIP para, por el tema este del aporte solidario que está tratando el Congreso. 297 familias son las que aportarían el 80%, es decir, son 297 familias las que tienen una riqueza que no se puede calificar, ¿no es cierto? Mientras que el 50% de la población está padeciendo la pobreza, ¿no? De manera que ahí yo veo que algunos evangélicos están muy aliados con algunos sectores, también católicos, o como dije antes también, con algunos sectores, porque pareciera que uno no podría hablar de que también en el judaísmo hay sectores sumamente conservadores y atados al neoliberalismo, porque entonces es antisemita, ¿no? Pero también hay que reconocer que otros sectores de otros grupos religiosos también están jugando claramente para la derecha y para mantener el sistema capitalista explotativo que hoy sufrimos. Carlos, estás mudo. Sí, estoy teniendo yo poca conectividad. Pepe, si querés vos seguir con el chat. Bueno, cómo no, cómo no. A ver, vuelvo al chat. La última pregunta tan estimulante que hizo Ana Carolina. A ver si la encuentro. Aquí está, sí. Algunos comentarios. A ver, la pregunta, Alicia Torres dice, el mercado ha dictado las estrategias principales para enfrentar la pandemia. Salvador Calvo, Ignacio Calvo dice, y pregunta, dice, ¿considera que si así como la intervención del cristianismo conservador interviene de hecho en las instituciones estatales, no deberíamos también los sectores del cristianismo progresista disputarlos? Y no nos duermen, dice. Y si querés sumo la de Guillermo Oviedo, el pastor Pablo Guillermo Oviedo, amigo de la casa, por supuesto. La presión internacional de los aportes del Papa Francisco y del Consejo Mundial de Iglesias tendrán alguna incidencia en la pulseada mundial post pandemia. Ahí te he dejado un poco dos preguntas, las tienes en el chat, Néstor. Sí. Hay más, ¿no? Después. Hay Sí, estoy viendo. Bueno, hay algunas cuestiones que yo ya he dicho. En mi comprensión, desde la manera en que yo entiendo el mensaje de Jesús, educación, salud y el sustento cotidiano son derechos inalienables de todo ser humano y deben ser servicios al alcance de todos. Por eso el tema, por ejemplo, que pone Alicia Torres sobre la cuestión de las vacunas, me parece fundamental. Para todo el mundo, todas las vacunas deberían ser absolutamente gratuitas. ¿Cómo el Estado interviene para asegurar eso? Eso ya son cuestiones más técnicas que tienen que ver cómo se resuelven las relaciones entre laboratorios, mercados, etcétera, etcétera. Pero ni la salud, ni la educación, ni el sustento básico, lo dije ya varias veces, pueden quedar librados al mercado, porque el mercado no incluye a todos. Por el contrario, el mercado excluye
a las mayorías y especialmente a los más necesitados y a los más vulnerables. De manera que ahí todo lo que podamos hacer desde los distintos lugares para asegurar o promover la gratuidad de la salud en todos sus aspectos es fundamental. ¿Tendrá influencia el Consejo Mundial de Iglesias, el Papa Francisco, en la punceada mundial post pandemia? Yo tengo que decir que realmente no soy muy optimista. Ni el Papa. Néstor, ¿se cortó? ¿Puede ser? ¿Le parece? ¿Néstor? ¿Néstor, me puedes oír? Me parece que se ha quedado, estaba con el teléfono, así que a lo mejor tiene algunos inconvenientes. ¿Mm? A ver si retomamos el contacto. Hola Néstor, ¿me puedes oír? Bueno, estamos con algún ¿Ahora me problema. escuchan? Ahora, a ver, sí. ¿Néstor? Sí, Néstor, a ver. Hola, ¿me escuchan? Sí, Néstor, sí, te estoy escuchando ahora Sí, sí. lo que pasa es que se me acabó la batería del celular Sí, ahora te y tengo. entonces he vuelto a poner la computadora. Sí, con razón, te tengo en dos lados. Sí, ahora te estoy viendo y Por eso escuchando el cambio de perfectamente. ángulo. Te estaba Estaba respondiendo un poco a diciendo Pablo que Oviedo. no soy optimista con respecto a la influencia que pueda tener el Papa ni el Consejo Mundial de Iglesias. Los documentos papales más conocidos como La alegría del Evangelio y Laudato Si, son muy cercanos al documento del Consejo Mundial de Iglesias Junto por la Vida. Pero si no hay comunidades fuertes que incidan, el documento y la palabra no alcanza. Yo recuerdo una tira de Mafalda, de Joaquín Lavado, ¿no? El personaje Mafalda, que se para sobre su sillita y dice, aquí defiendo la paz del mundo, y no me acuerdo qué un discurso. Se baja de la sillita y dice, parece que mi sillita tiene la misma influencia que el sillón del Papa. Sí, ¿No? cierto. En el sentido de que estos discursos de los grupos religiosos, si no hay fuertes comunidades comprometidas que actúen políticamente para modificar las situaciones, no pasan de ser expresiones de deseo. Las transformaciones las hacen los pueblos. Correcto. Que el discurso del Papa, que los documentos del Consejo Mundial de Iglesias pueden ser ilustrativos, pueden marcar una línea, pueden atraer a sectores, ciertamente, pero si no son asumidos por las organizaciones populares y no son parte de la lucha de los que no tienen parte, no van a servir por sí mismos para lograr resolver ningún cambio ni ninguna modificación. Muy bien. De manera que yo creo que son útiles en tanto eso, en tanto invitaciones a una determinada postura, que las hay también de otros lados, pero solamente la participación popular, la organización popular puede modificar las situaciones post-pandemia. Y tengamos mucho cuidado, porque cuando miramos en nuestro país, hoy los sectores hegemónicos están fuertemente presionando y están haciendo una actividad que
en la medida en que no podamos desde las organizaciones populares comenzar a contrarrestarla, están instalando un discurso en el cual descalifican al Papa también, sin ambajes. De manera que en ese sentido creo que estamos frente a una situación de lucha discursiva, pero no solamente discursiva, sino también de demostración de capacidad y poderío si queremos asegurar un mundo post pandemia que sea un poquito mejor que el mundo pre pandemia. Bien, hay una última pregunta, creo que de algún modo las has venido respondiendo, de Susana Laura Juárez, también seguramente la tienes ahí en el chat, creo que ya has dicho algo al respecto, incluso me parece que respondiendo a la pregunta de Pablo Oviedo y del amigo Ignacio Calvo. La pregunta dice, de todas maneras la leo, después de un comentario de Alicia Torres, al cual también te referiste, frente al tema de la vacuna para todos. En el caso de Alicia, ella sostiene que el Papa se ha sumado al mandato de los mercados, del mercado, ¿no? La pregunta de Susana Laura, que es la última que tengo yo en el chat, es ¿cómo se empuja a las congregaciones para abrazar la opción por la pobreza que se está viviendo? ¿Cómo se sale como cristiano o cristiana a combatir este neoliberalismo que también incluye sacerdotes conservadores y que se oponen a lo que dice el Papa Francisco? Voy a retomar esto desde algo que dejé incompleto en la pregunta, en la intervención anterior, que es el hecho de la presencia de grupos cristianos, y hoy más notable porque es una novedad en la política, y que son distintas maneras de comprender el lugar político de los cristianos. Los sectores evangélicos conservadores buscan ocupar posiciones dentro del Estado y para eso negocian, ¿no es cierto?, con los partidos políticos, negocian lugares e incluso, y esto se ve muy claramente en Brasil, mucho menos en Argentina, porque por el momento estos grupos evangélicos tienen menos influencia, lo cual no significa que no tengan ninguna, tienen menos, porque se constituyen bancadas evangélicas en el Parlamento. Lo hemos visto en Brasil, lo hemos visto en Perú, está apareciendo en Colombia. En Argentina no, porque todavía no tienen suficiente entidad, aunque han logrado insertar algunos diputados. Es una concepción del poder. Quienes somos cristianos desde otro lugar, no buscamos insertarnos en los lugares de poder, sino que buscamos promover el poder del pueblo, que es una cosa muy distinta. No es que la Iglesia tiene que tener poder o los cristianos tenemos que tener el poder para llevar adelante el programa X que tengamos, sino que participamos en las organizaciones libres del pueblo, como tantos otros, empujando desde nuestra fe lo que entendemos son los elementos fundamentales de la lucha política, que vuelvo a insistir, es reclamar la parte de los que se quedaron sin su parte. Es una concepción distinta de la participación política. El cristiano progresista, del campo popular, como querramos llamarle, que entra en la arena política, no lo hace buscando un poder para su concepción, lo hace integrándose en las luchas populares, en las organizaciones del pueblo, también en las organizaciones políticas. Pero la idea no es impulsar el cristianismo como solución política, sino aportar desde la fe a la lucha del pueblo. Me parece que ahí está la diferencia fundamental entre el cristianismo de derecha, sea católico o evangélico,
y los sectores cristianos del campo popular. Que es comprender que las luchas y las transformaciones no se realizan desde núcleos de poder. Desde núcleos de poder lo que se realiza es el conservadurismo, que las transformaciones se realizan desde las acciones del pueblo. Bien, gracias Néstor. Voy a leer algunos comentarios, quedan algunas preguntas también. Se ve que está activísimo el chat. Miguel Rodríguez Villafañez dice, muy interesante todo lo desarrollado por Néstor. Miguel, gracias. Laura Juárez dice, ¿cómo seguimos andando? Alicia Torres quiere aclarar, me gustaría aclarar lo de las vacunas, no es lo que quise decir. La vacuna que nos venden como única salida a la pandemia es una decisión del mercado, no de salud pública. ¿Qué documentos del Consejo Mundial de Iglesias podría recomendar? Dice Tiempo Latinoamericano. Raúl Brizuela, con la descripción que hizo de los evangelistas es muy parecida a la impresión que tengo de la Iglesia Católica. ¿Usted piensa que estoy equivocado? Te las voy leyendo, vos después volvés si querés. Gabriel Pereira Luna dice, bueno, gracias Néstor por tus aportes, por tu militancia, por ayudarnos a reflexionar. ¿En qué estado está la construcción política de los sectores populares para enfrentar las tensiones post-pandemia? Alicia Torres cantó la definición de política como eso que empieza cuando se reclama la parte de quienes se quedaron sin su parte en la distribución de bienes. Bueno, después muchos agradecimientos. Alberto Banden, gracias Néstor por tus aportes. Ana Carolina del Departamento de Formación comenta, como dice en la película El Hoyo, si cada uno tomaría solo lo que necesita, alcanzaría para todos. Bueno, definición política de Rancière. Hay una última pregunta de Baroneto, te las he hecho todas juntas, mil perdón Néstor y a todos, pero porque ya son las 8:48, ¿no? Tenemos unos minutos más. Baroneto pregunta la última, dice, la participación partidaria no queda solo en manos de los que buscan aprovecharse de la política y del Estado. Ahí se me terminan las preguntas, te las leí todas seguidas, perdón, les preguntas y comentarios, para ser fiel a los que escriben en el chat, por supuesto. María del Carmen dice también, excelente aporte, muchas gracias. Te devuelvo la palabra. Bueno, brevemente, el documento al cual mencioné del Consejo Mundial de Iglesias se llama Juntos por la Vida y es accesible, está en castellano en el sitio del Consejo Mundial de Iglesias. Después en todo caso se los paso, pero si ponen en el Google Juntos por la Vida Consejo Mundial de Iglesias seguramente les va a aparecer. Y en cuanto a la pregunta de Vitín, sí, a lo mejor se me entendió mal. No quiero decir que los cristianos no debemos participar en los partidos y agrupaciones políticas. Cuando hablo de participar de las organizaciones del campo popular, estoy incluyendo también la participación en el ámbito político. Lo que estoy diciendo es que esa participación en el ámbito político no es en la búsqueda de un espacio político para sí, sino como espacio para instrumentar, ¿no es cierto?, para gestionar la lucha popular. Por eso hay una elección de en qué partidos puede participar activamente el cristiano que tiene un compromiso de justicia social, un compromiso con el campo popular, un compromiso con los que se quedaron sin su parte.
Por supuesto que la lucha política es parte de esa lucha, pero el cristiano, por lo menos mi concepción, es que no va allí en la búsqueda de un poder político, sino en la búsqueda de democratizar justamente el partido político. O como yo digo en otros espacios, más que democratizar, un neologismo que uso, laocratizar, ¿no? Porque la democracia pareciera estar muy atada a cuestiones formales. Dentro del lenguaje bíblico, Jesús no se encuentra con el demos, se encuentra con el laos. En la expresión bíblica, no quiero dar una clase de griego acá, pero en la expresión bíblica el demos eran los ciudadanos con derechos y el laos era el conjunto de los ciudadanos, incluyendo las mujeres, los niños, los esclavos, es decir, los que no tenían derechos. Por eso yo insisto en que lo que nosotros necesitamos más que una democracia es una laocracia, donde se contemplen los derechos de los que se quedaron sin derechos, de los que ni siquiera la institucionalidad le reconoce la plenitud de sus derechos y dignidad humana, ¿no? De manera que en ese sentido sí, la participación política es fundamental para laocratizar la política, si me permiten decirlo así, para que adquieran derechos los que aún no tienen derechos. Y obviamente la acción política es fundamental a ese fin. Pero no es solo la acción política, es la acción desde todos los instrumentos que el pueblo se da en su lucha, incluyendo en muchos casos los instrumentos religiosos, las iglesias, las parroquias, las comunidades y demás. Muy bien. Muy bien. Yo creo que ya estamos como en tiempo para finalizar, para cerrar. Ha sido realmente muy estimulante. Han sido muy buenas las preguntas, las intervenciones y los comentarios en el chat. Han sido muy, muy prudentes. Ana Carolina, si quieres dar alguna palabra desde allí, desde la universidad, podrías también contribuir un poco al cierre y yo termino de alguna manera. Bueno, muchas gracias. No más palabras, creo que lo del pastor es lo que tiene que quedar. Simplemente volver a agradecer a Tiempo Latinoamericano esta alianza constructiva con la UCC para darnos tiempo, momento para pensar, dialogar y construir en estos espacios, cada cual donde le toca, con las diferencias. La diversidad es la marca epocal con la que nos toca vivir y yo celebro esa diversidad. Así que simplemente muchas gracias a todo el ciclo, a la gente de Tiempo y hoy en especial al pastor, que realmente enorme contribución. Gracias. Gracias, Carolina. Yo también tengo un gracias muy grande, querido Néstor. Ha sido, como dije, realmente muy estimulante tu presentación clara, típico de un docente, de un profesor que sabe ahondar en la cita, en los caminos, ¿no? Bueno, realmente me encantó, muy estimulante y creo que así se ha sentido la mayoría de los que hemos estado aquí, todos diría, todos, ¿no? Así que, bueno, yo felicito este cierre, que es un cierre de lujo, me atrevo a decir, con un poco de orgullo, con poca humildad, pero muy importante, porque de este modo, bueno, termina, digamos, este ciclo que hemos comenzado de pandemia y pobreza. Así que habitualmente le terminamos con un aplauso, le pedimos a las personas que abran sus micrófonos y que de alguna manera expresemos con el aplauso. Gracias. Muchas gracias, Néstor. Muchas gracias. Y a todos los que han participado también. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Blanco, al Pablo Oviedo, visitas a Córdoba, Salvador, invitaciones que no pude decir en España.
que no pude cumplir este año por la pandemia. Pero Gracias a todos. Sí, me Esa pondrán ratita. Todos. Hola Daniel, ¿con quién estás allí? Que no lo veo. ¿Quién es? Gustavo Venturini, te agradecemos mucho Sí, esta hola. potente exposición. Hola. Sí. Hola, muy bien, muy bien. Bueno, Gracias. Sí, gracias. personales, faltan los abrazos y el encuentro personal. Abrazo. Raúl de La Rioja, Brizuela. Tazo. Así es, así es. Y el monseñor Quique. El Quique infaltable, el desconocido. Anote. Desconocido, monseñor Quique. No, usted no es desconocido.